Hola. Mi esposa lloró suplicando ir al hospital por su ex. Todavía lo amo, dijo. La llevé. Corrió hacia él sin mirar atrás. Esa noche me fui. Encontró el piso vacío y una nota: ahora él puede quedarse contigo. Ahora me ruega que vuelva. Mi esposa rompió a llorar frente a mí y empezó a suplicarme que la llevara al hospital. Su ex había tenido un accidente muy grave y, según le dijeron, estaba en estado crítico. Me miraba con desesperación. Por favor, necesito estar allí. Aún lo amo, me dijo sin poder contener el llanto. Yo no respondí nada. Simplemente tomé las llaves y la llevé. Cuando llegamos, salió del coche sin siquiera mirarme y corrió hacia él como si el mundo entero hubiera desaparecido. Esa misma noche volví a casa, metí mi ropa en una maleta y me fui. Cuando ella regresó, encontró el apartamento vacío y una nota sobre la mesa: no te preocupes, ahora él puede quedarse contigo. Desde entonces no ha parado de llamarme y de llenar mi teléfono de mensajes diciendo que no hablaba en serio, que por favor vuelva. Tengo 34 años. Conocí a Elena, que ahora tiene 31, hace 5 años en la fiesta de cumpleaños de un amigo. La recuerdo perfectamente, estaba sola junto a la mesa de los bocadillos, con esa expresión de quien no conoce a casi nadie y no sabe muy bien dónde colocarse. Me acerqué, le ofrecí una cerveza y solté un chiste malísimo sobre una salsa que tenía un aspecto dudoso. Se rió de una manera tan genuina que algo dentro de mi pecho se movió. Esa risa fue suficiente para que quisiera seguir hablando con ella. Esa noche conversamos durante horas. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta. Antes de irme, le pedí su número. Después de eso, todo avanzó rápido. Entre nosotros había una conexión intensa, casi eléctrica. Terminábamos las frases del otro, compartíamos gustos un poco extraños y esa complicidad que parece sacada de una película romántica. A los 3 meses prácticamente vivíamos juntos. A los 6, lo hicimos oficial y alquilamos un apartamento. Cuando empezamos, ella llevaba aproximadamente 1 año soltera. Había terminado una relación de casi 7 años con su novio de la universidad, Daniel. Según me explicó, simplemente había llegado el momento de separarse. Crecimos en direcciones distintas, me dijo una vez con tranquilidad. Nunca hablaba mucho de él, y eso yo lo interpreté como algo positivo. No había fotos suyas guardadas ni recuerdos visibles. Cuando su nombre surgía en alguna conversación, ella lo mencionaba con total neutralidad, como si hablara de un antiguo compañero de trabajo sin importancia. Jamás sentí que fuera el amor que se le escapó. 2 años después de empezar a salir, le pedí matrimonio. 6 meses más tarde nos casamos en una ceremonia pequeña, rodeados de amigos cercanos y familia. Mis padres la adoraban. Sus padres parecían aceptarme sin problema. Nuestros amigos se llevaban bien entre ellos. Todo encajaba con una facilidad que me hacía sentir el hombre más afortunado del mundo. Ahora, con el tiempo, puedo ver pequeñas señales que en su momento ignoré. Pero entonces estaba enamorado y no quería cuestionar nada. Aproximadamente 1 año después de la boda, noté que Elena se ponía tensa cuando coincidíamos con conocidos que también conocían a Daniel. Sus hombros se endurecían y su sonrisa parecía forzada. Yo me decía que era normal sentirse incómoda al hablar de un ex. La Navidad pasada vino Laura, una amiga suya de la universidad. Después de varias copas de vino, empezó a recordar anécdotas del pasado, y el nombre de Daniel salió más de una vez. Me llamó la atención cómo Elena parecía absorber cada detalle. Escuchaba con una intensidad poco disimulada. ¿Y cómo está él ahora?, preguntó intentando sonar despreocupada. Laura respondió que le iba muy bien, había conseguido un ascenso en su firma de arquitectura, se había comprado la casa junto al lago con la que siempre soñó y, además, seguía soltero. Supongo que nadie lo supera, añadió Laura antes de quedarse en silencio, incómoda al mirarme. Elena cambió de tema rápidamente. Sin embargo, más tarde esa noche la encontré revisando el perfil de Daniel en Instagram. En cuanto notó que la estaba mirando, cerró la aplicación con rapidez. Se rió y dijo que era simple curiosidad,
que quería comprobar si aún llevaba aquella perilla horrible que tanto le molestaba. Fingí que no le di importancia, pero algo dentro de mí se quedó inquieto. Aún así, confiaba en ella. Nuestro matrimonio era bueno. Discutíamos poco, disfrutábamos de los mismos planes y hasta hablábamos de tener hijos en un futuro cercano. Me convencí de que todo estaba en mi cabeza, que estaba siendo inseguro sin motivo. Hace unos meses empecé a notar un cambio más evidente. Elena se volvió distante. Muchas veces parecía ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Cuando le preguntaba qué le pasaba, sonreía de forma automática y respondía que no era nada importante. Nuestras conversaciones perdieron profundidad, se volvieron cortas y superficiales. Empezó a quedarse más tiempo en el trabajo y, cuando estaba en casa, no soltaba el teléfono. No me enorgullece decirlo, pero una noche, mientras se duchaba, revisé su móvil. No encontré mensajes sospechosos ni llamadas extrañas. Nada que indicara una infidelidad. De hecho, todo parecía demasiado limpio, como si alguien hubiera borrado cualquier rastro comprometedor. Eso me dio alivio y, al mismo tiempo, me hizo desconfiar más. Sé que suena contradictorio, pero así me sentía. Intenté recuperar la cercanía entre nosotros. Organicé cita sorpresa, cociné sus platos favoritos, le compré pequeños detalles. A veces lograba ver a la Elena de antes, se reía de mis tonterías o se acurrucaba a mi lado en el sofá mientras veíamos una película. Pero esos momentos eran breves. Siempre volvía a cerrarse en sí misma, como si hubiera algo ocupando su mente que no podía o no quería compartir conmigo. Una noche, durante la cena, decidí enfrentar la situación. La vi empujar la pasta en el plato sin probarla y le pregunté directamente qué estaba pasando. Le pedí que no me dijera que no era nada, porque yo sabía que algo la estaba afectando. Levantó la mirada con una mezcla de culpa y sorpresa. Dijo que era estrés laboral. Sin embargo, sus ojos evitaban los míos. Le pregunté si tenía que ver con nosotros, si era infeliz a mi lado. Contestó demasiado rápido que no, que yo era perfecto y que nuestro matrimonio también lo era. Esa respuesta me dejó un mal sabor. Sonaba ensayada, como si necesitara convencerse a sí misma. Finalmente, hice la pregunta que más temía, si había alguien más. Negó de inmediato, tomó mi mano y aseguró que nunca me traicionaría, que me amaba. Insistió en que solo estaba agobiada por el trabajo y asuntos familiares, y prometió que pronto volvería a ser la de siempre. Quise creerle. De verdad lo intenté. Pero en el fondo algo no encajaba. La noche que cambió mi vida empezó de manera completamente normal. Elena otra vez estaba trabajando hasta tarde. Yo me quedé en casa preparando su lasaña favorita, con la esperanza de que pudiéramos tener una velada tranquila cuando regresara, como en los viejos tiempos. No tenía idea de que todo estaba a punto de romperse. Acababa de meter el pan de ajo en el horno cuando sonó el teléfono de Elena. Me llamó la atención, porque lo había dejado sobre la encimera esa mañana, algo que nunca hacía. Siempre llevaba el teléfono como si fuera una extensión de su mano. Miré la pantalla y vi que era Laura quien llamaba. Contesté, pensando que quizá fuera algo importante. Hola, teléfono de Elena, dije. Hubo un silencio al otro lado. Oh, hola, soy Laura. ¿Está Elena? Está en el trabajo. ¿Quieres que te llame más tarde? Otra pausa. En realidad pensé que estaba contigo. Quedamos en tomar un café hace un par de horas, pero no apareció. He estado llamando y enviando mensajes. Mi mano se apretó inconscientemente sobre el teléfono. Elena me había dicho que trabajaría hasta tarde, entonces ¿por qué Laura decía eso? La voz de Laura sonaba pequeña, insegura, como si también dudara de sí misma. Colgué y me quedé parado en la cocina, mirando al vacío durante un buen rato. ¿Dónde estaba realmente Elena? ¿Por qué mentiría sobre trabajar hasta tarde si no estaba ni en la oficina ni con Laura? Intenté llamarla, pero todas las llamadas iban directo al buzón de voz. Le mandé un mensaje, tratando de sonar casual, pidiéndole que me llamara. Luego me senté a la mesa del comedor, dejando que la lasaña se enfriara,
mientras esperaba en silencio. Elena llegó a casa alrededor de las 9 de la noche, con el pelo desordenado y visiblemente cansada. Sus ojos se abrieron un poco más al verme sentado en la oscuridad. ¿Por qué estás en la oscuridad?, preguntó, encendiendo la luz. ¿Dónde estabas, Elena? En el trabajo, como te dije esta mañana, respondió, pero su voz no sonaba convincente. Laura llamó a tu teléfono, dijo que habían quedado en tomar café, pero nunca apareciste. Su rostro pasó por varias expresiones en segundos: sorpresa, culpa, un cálculo rápido y luego una calma forzada. Me acordé del café con Laura y cómo lo había olvidado por completo. El trabajo ha sido tan agitado que se me pasó, dijo. Debo llamarla para disculparme. Entonces, ¿estabas en el trabajo?, insistí. Sí, claro, ¿dónde más estaría? Quise creerle, pero algo en su comportamiento se sentía extraño. Estaba demasiado quieta, su sonrisa demasiado rígida. No lo sé, Elena. Eso es lo que intento averiguar, le respondí. Se acercó, me rodeó el cuello con los brazos y me besó en la frente. Estás siendo tonto. Estaba en el trabajo. Olvidé lo de Laura. Fin de la historia. Ahora huelo la lasaña, dijo con una sonrisa ligera. Esa noche dejé pasar el incidente, pero en mi mente se había plantado una semilla de duda. A la mañana siguiente hice algo de lo que no estoy orgulloso, llamé a su oficina y pedí hablar con ella. La recepcionista me dijo que Elena se había ido temprano el día anterior, alrededor de las 3 de la tarde, por un asunto personal. No la confronté de inmediato, pero empecé a observar sus patrones con atención. Sus excusas, sus explicaciones cada vez más elaboradas sobre dónde estaba, la mujer en quien había confiado completamente se había convertido en un misterio, y me estaba rompiendo por dentro. Todo llegó a un punto crítico un martes. Estaba trabajando desde casa, terminando unos informes, cuando Elena me llamó alrededor de las 2 de la tarde, con la voz temblorosa. Daniel tuvo un accidente, dijo sin más preámbulos. Es grave, muy grave. ¿Puedes llevarme al Hospital Memorial? Sentí que me daban un golpe en el estómago. Daniel, su ex de hace años, ¿por qué estaba tan afectada por él? ¿Cómo sabía siquiera de su accidente? ¿Cómo te enteraste?, pregunté intentando mantener la calma. Laura me llamó, respondió rápido. Por favor, ¿puedes venir a buscarme? Estoy en la oficina. Acepté sin pensarlo, con la mente acelerada mientras conducía hacia su trabajo. Cuando llegué, estaba hecha un desastre, rímel corrido, manos temblorosas mientras se abrochaba el cinturón. ¿Qué pasó?, pregunté mientras arrancaba el coche. Accidente automovilístico, dijo entre sollozos. Iba camino a una reunión con un cliente y un camión se saltó un semáforo en rojo. Lo golpeó del lado del conductor. Está en cirugía ahora. La miré de reojo. Laura, ¿te contó todo esto? Sí, es amiga de su hermana. Por favor, maneja más rápido. El hospital estaba al otro lado de la ciudad y el trayecto fue silencioso, salvo por los sollozos de Elena. Intentaba procesar lo que ocurría. ¿Por qué estaba tan alterada por un ex? ¿Qué tenía Daniel que provocaba esa reacción tan intensa? Al llegar al estacionamiento del hospital, me giré hacia ella. Elena, ¿por qué te afecta tanto esto?, pregunté. Sé que es terrible lo que le pasó a Daniel. Me miró con los ojos rojos, suplicando. Por favor, necesito estar allí. Todavía lo amo. El mundo pareció detenerse. Mi esposa, la persona con la que había planeado pasar el resto de mi vida, acababa de confesar, de la manera más natural posible, que amaba a otro hombre. No dije nada. Solo la acompañé hasta la entrada y la vi correr hacia el hospital sin mirar atrás. No hubo gracias, ni una palabra, ni un gesto hacia mí. En ese instante, dejé de existir para ella. Me quedé sentado en el estacionamiento, mirando la entrada durante lo que parecieron horas. Una parte de mí quería correr tras ella, exigir explicaciones. Pero otra parte, más grande, ya sabía la verdad. Su comportamiento distante,
lo del café cancelado con Laura, las noches largas en el trabajo, todo encajaba. Elena había vuelto a ver a Daniel. ¿Desde cuándo? No lo sabía, y en ese momento no importaba. Lo importante era que lo amaba, y lo había dicho con tanta claridad que no dejaba margen a dudas. Finalmente conduje a casa. Nuestro apartamento me parecía extraño, como si fuera la vida de otra persona. Me senté al borde de nuestra cama, la que habíamos armado juntos en Ikea entre risas y discusiones, y tomé una decisión. Empecé a empacar metódicamente, llevándome solo lo imprescindible, ropa, documentos importantes, objetos personales. Dejé los muebles, los electrodomésticos, la mayoría de nuestras pertenencias compartidas. Todo lo material había perdido importancia. Mientras lo hacía, los recuerdos me golpeaban, nuestra primera cita, el día que nos mudamos juntos, nuestra boda, y todo se sentía como si perteneciera a otra vida. ¿Había sido todo una mentira desde el principio? ¿O Elena simplemente se había conformado conmigo mientras guardaba un rescoldo de amor por su ex? Antes de irme, dejé una nota sobre la encimera de la cocina: no te preocupes, ahora él puede quedarse contigo. Simple, directa, sin adornos. Pensé en escribir más, desahogar mi dolor, mi enojo, mi sensación de traición, pero, ¿de qué serviría? Ella ya había tomado su decisión mucho antes de esa noche. Llamé a mi amigo Tom y le pedí si podía quedarme en su casa un tiempo. No preguntó nada, solo dijo con esa firmeza que siempre lo caracterizaba: claro, hermano. Eché un último vistazo al apartamento que había sido mi hogar, nuestro hogar, y salí, cerrando la puerta con cuidado detrás de mí. Esa noche apagué el teléfono. No estaba listo para enfrentar ninguna reacción de Elena. A la mañana siguiente llamé a mi jefe y le expliqué que necesitaba unos días personales. Después fui a ver a un abogado para hablar sobre el divorcio. Todo se sentía surrealista, como si estuviera viendo la vida de otra persona desmoronarse frente a mí. Cuando finalmente encendí el teléfono 3 días después, encontré decenas de llamadas y mensajes de Elena. Al principio eran confundidos: ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Qué quisiste decir con esa nota? Luego se volvieron suplicantes: por favor, llámame. Necesitamos hablar. Esto es un malentendido. Y finalmente, desesperados y suplicantes, no lo dije en serio. Por favor, vuelve. Cometí un terrible error. Te amo a ti, no a él. Leí todos los mensajes sin sentir casi nada. El shock había pasado, dejando un vacío frío y adormecido. No respondí a ninguno, aunque escuché un correo de voz lleno de lágrimas. En él, Elena repetía que no pensaba con claridad en el auto, que solo estaba preocupada por Daniel como amigo, que no lo amaba, que me amaba a mí y que por favor regresara para hablar. Era demasiado poco, demasiado tarde. La verdad había salido en un momento de honestidad emocional y ningún intento de retractarse podía borrarla. Tom me dejó quedarme en su casa 2 semanas mientras buscaba un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Me sumergí en el trabajo, empecé a ir al gimnasio con más frecuencia, me reconecté con amigos a los que había descuidado. Por fuera parecía estar manejándolo bien, pero por dentro era un caos: confusión, ira, dolor. Elena no dejaba de intentar comunicarse. Me llamaba, mandaba mensajes e incluso apareció una vez en mi oficina. Me negué a verla. Sus correos explicaban que estaba confundida, que ver a Daniel herido había despertado sentimientos del pasado que no eran reales, que nuestro matrimonio era lo que más le importaba. Cada explicación se sentía como otra traición, otra mentira. Supe por amigos en común que las lesiones de Daniel eran graves, pero no mortales: pierna rota, hemorragias internas y una conmoción cerebral. Se esperaba que se recuperara por completo. También me enteré de que Elena lo visitaba todos los días en el hospital, pasando horas a su lado. Solo me preocupaba por él como amigo, decía ella, pero mi mente solo encontraba ironía en esa excusa. Un mes después de irme, Anna, la hermana menor de Elena, me contactó. Siempre habíamos tenido buena relación, así que acepté tomar un café con ella. Está destrozada, me dijo Anna, jugando distraídamente con su vaso.
Sabe que cometió un gran error al decir que lo ama, o por verlo a tus espaldas. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba así? ¿No lo estaba viendo antes del accidente? Pregunté, sin poder ocultar el resentimiento en mi voz. No, dijo Anna con firmeza. No, de esa manera. ¿En serio? Haré una ceja, escéptico. Mira, no defiendo lo que te dijo. Fue horrible e imperdonable, pero no tenía ningún affair físico. ¿Qué quieres decir con eso? Anna suspiró. Se reconectaron en redes sociales hace unos 6 meses. Al principio solo casual, poniéndose al día. Pero un par de meses antes del accidente, empezaron a enviarse mensajes largos, recordando viejos tiempos. Me lo contó porque se sentía culpable, aunque no hicieron nada físico. Solo estaba confundida con sus sentimientos. Debería habérmelo dicho a mí, dije, frío. Lo sé, se lo dije, respondió Anna. Estaba tratando de resolverlo sola primero, lo cual fue estúpido. ¿Y eso lo hace mejor? Pregunté. No, dijo, bajando la mirada. Solo quería que supieras toda la historia. Creo que realmente te ama. Se dejó llevar por la nostalgia y los recuerdos. Cuando Daniel se lastimó, entró en pánico y esos sentimientos confusos salieron a flote. Le agradecí su honestidad, pero mi decisión no cambió. Elena había roto mi confianza de la forma más profunda posible. Aunque no hubieran sido íntimos físicamente, había sido infiel emocionalmente y luego mintió para ocultarlo. Algunas traiciones no tienen vuelta atrás. 3 meses después de irme, acepté reunirme con Elena, no para reconciliarnos, sino para hablar de la división de bienes y los trámites del divorcio. Nos vimos en una cafetería neutral y verla me afectó más de lo que esperaba. Estaba más delgada, pálida, con ojeras. Por un instante sentí preocupación, pero la aparté. Gracias por reunirte conmigo, dijo suavemente. Asentí, manteniendo la expresión neutra. Solo quería hablar de lo práctico. ¿Es todo lo que quieres discutir? Pregunté. Un destello de esperanza cruzó sus ojos. Sí, respondió. Manteniendo la voz firme, presenté los términos del divorcio. Mi abogado se pondría en contacto con el suyo. Su rostro se descompuso. Por favor, no hagas esto. Podemos superarlo. Cometí un terrible error, pero te amo. Me miró con desesperación. Respondí con frialdad. Un hombre con quien aparentemente has estado en contacto durante meses sin decírmelo. Ella palideció. Ana te lo contó. Sí. Y aunque agradezco su honestidad, a diferencia de la tuya, debería habérmelo dicho cuando Daniel se contactó. Lo sé ahora, pero no pasó nada físico entre nosotros. Solo hablábamos, poniéndonos al día. Mis sentimientos eran confusos, eso es todo. Suspiré y retiré mi mano de la mesa. Ni siquiera eso justifica que hayas mentido y jugado con nosotros. No pensaba con claridad, dijo con un hilo de voz. Lo que dije en el auto fue emocional, impulsivo. Pero te amo. Te lo juro. Esas palabras no reflejaban lo que realmente sentía. Entonces le pregunté lo inevitable. ¿Por qué lo visitabas en el hospital todos los días? Pareció sorprendida, como si no esperara que lo supiera. Sentí una mezcla extraña de responsabilidad y dolor. El accidente ocurrió justo cuando todo nuestro drama explotaba, y necesitaba asegurarme de que él estuviera bien antes de poder recomponer nuestro matrimonio. Sacudí la cabeza incrédulo. Corriste al hospital sin mirar atrás. No te importó cómo me afectaron tus palabras. En ese momento vi claramente cuál era mi lugar en tus prioridades. Eso no es justo, protestó, con voz temblorosa. La gente dice cosas que no siente cuando está en shock. O tal vez dicen exactamente lo que sienten porque bajan la guardia, respondí. De cualquier manera, ya no puedo confiar en ti, Elena. ¿Y sin confianza, qué queda? Comenzó a llorar, lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. Cometí un error, un terrible error. ¿De verdad vas a tirar 5 años juntos por un momento de confusión? No fue un momento, le repliqué.
Fueron meses de mentiras por omisión, de alejarte de mí, de hacerme sentir un loco por notar que algo andaba mal. Fue la facilidad con la que dijiste esas palabras, todavía lo amo, como si fuera lo más natural del mundo. Y luego tu impulso inmediato de mentir y encubrirlo en lugar de hablar conmigo honestamente. Nos quedamos en silencio un rato, cargando el peso de nuestro matrimonio roto entre los dos. Finalmente, me levanté. Mi abogado contactará al tuyo con los detalles. Creo que es mejor que no nos veamos más así. ¿Y eso es todo? Preguntó con voz quebrada. Ni siquiera estás dispuesto a intentar perdonarme. Consideré sus palabras con cuidado. Algunas cosas no se pueden retractar, Elena. Hay confianzas que, una vez rotas, no se reparan. Espero que encuentres felicidad, ya sea con Daniel o con alguien más, pero no será conmigo. Mientras me alejaba, la escuché llamarme. Él ya no significa nada para mí. Me di cuenta en cuanto te fuiste. Por favor, no te vayas. No me volví. Han pasado 3 meses desde entonces. El proceso de divorcio sigue avanzando, aunque Elena ha puesto todo tipo de obstáculos, se niega a firmar los papeles y sigue pidiendo sesiones de mediación, suplicando otra oportunidad. Su persistencia sería conmovedora si no fuera tan frustrante. A través de amigos en común supe que Daniel se recuperó completamente y que ha intentado reavivar algo con Elena. Al parecer, ella lo ha rechazado, insistiendo a todo el que quiera escuchar que cometió el mayor error de su vida y que solo quiere salvar nuestro matrimonio. Lástima que no se diera cuenta antes de decirme que amaba a otro hombre. He estado yendo a terapia para procesarlo todo. Algunos días son más fáciles que otros. Extraño la vida que creía que teníamos, extraño a la Elena que pensé conocer, pero esa persona no existe y quizás nunca existió. El divorcio sigue su curso, aunque más lento de lo que quisiera por la resistencia de Elena. La semana pasada recibí una carta escrita a mano por ella. No un mensaje ni un correo electrónico, una carta de varias páginas donde detallaba cada momento de su reconexión con Daniel, desde los primeros mensajes inocentes hasta el incremento gradual de su comunicación. Admitió sentirse halagada por su atención, disfrutar la nostalgia de sus conversaciones y confundirse con sus propios sentimientos. Habló del día del accidente, de cómo la hermana de Daniel la llamó y entró en pánico, y de cómo, en ese momento de miedo y confusión, resurgieron viejos sentimientos. Reconoció que lo que me dijo fue imperdonable, pero aseguró que surgió de un impulso temporal, no de un amor genuino. La carta terminaba así. Ahora entiendo lo que no vi. Daniel representaba mi pasado, un tiempo más simple antes de las responsabilidades adultas. No estaba enamorada de él, sino del recuerdo de quién era yo entonces. Pero tú eres mi amor verdadero, mi presente, mi futuro. Fui una tonta por arriesgarlo por un fantasma. Pasaré el resto de mi vida lamentando el dolor que te causé, aunque no me des otra oportunidad, pero espero con toda mi alma que lo hagas. La carta estaba bien escrita, parecía sincera y quizás contenía algo de verdad, pero al doblarla y guardarla, supe que mi decisión no había cambiado. Algunas campanas no dejan de sonar, algunas palabras no se pueden retractar, algunas confianzas, una vez rotas, no se recomponen sin dejar grietas. Elena sigue llamando, enviando mensajes, esperando una reconciliación que no llegará. Yo he seguido adelante, o al menos lo intento. He empezado a salir de manera casual, me concentro en mi carrera y pienso en mudarme a otra ciudad para un nuevo comienzo. La vida sigue, incluso después de una traición. Si hay una lección en todo esto, quizás sea que las traiciones más devastadoras no provienen de la malicia, sino de la honestidad irreflexiva. Elena no planeó destruir nuestro matrimonio, simplemente soltó una verdad que había estado ocultando, tal vez incluso de sí misma. Y al hacerlo, reveló que nuestra relación estaba construida sobre arena, no sobre roca. O tal vez la lección es más simple, ten cuidado con lo que dices en momentos de crisis. La verdad tiende a escaparse cuando las emociones dominan, y una vez pronunciada, algunas verdades nunca pueden retirarse. Sea como sea, sigo adelante, solo, pero más sabio. Edición 1, no esperaba que esta historia tuviera tanto alcance.
Gracias a todos por sus comentarios y apoyo. Sí, estoy seguro de que no hubo una aventura física antes del accidente. Amigos en común lo confirmaron y la hermana de Elena me mostró mensajes donde ella dudaba incluso en escribirle a Daniel. No cambiaré mi decisión sobre el divorcio. Algunos sugieren terapia de pareja, lo agradezco, pero hay rupturas de confianza demasiado profundas para reparar. No he hablado con Daniel ni planeo hacerlo. Esto se trata de las acciones y palabras de Elena, no de él. A quienes dicen que soy demasiado duro, tal vez tengan razón. Con el tiempo, quizá vea las cosas diferente. Pero ahora no imagino reconstruir una relación sobre cimientos tan frágiles. Merezco a alguien que no dude de a quien ama. Sí, me quedo con la perra. Ahora ronca a mi lado mientras escribo esto. Hace una semana desde que publiqué mi historia y, sorprendentemente, Elena la encontró. Un amigo, que conocía nuestra situación, se la había enviado. Al principio se molestó, compartir algo tan personal no le agradaba. Pero después de leer los comentarios, dijo que entendía mejor mi perspectiva y el daño que me había causado. Finalmente, accedió a firmar los papeles del divorcio sin más demoras. De alguna manera, eso nos dio un cierre a ambos. Ayer tuvimos nuestra primera conversación civilizada en meses, casi amistosa, hablando sobre cómo repartir nuestras pertenencias. No hubo tensión, ni lágrimas, ni reproches. Por mi parte, ya acepté una oferta de trabajo en otro estado. Un nuevo comienzo, con todos esos clichés que, a veces, resultan ser verdad. Gracias de nuevo a todos. Esta comunidad me ha ayudado más de lo que pueden imaginar. Y sí, la perra viene conmigo. Adiós.